Muy buenas tardes, un saludo especial para toda la gente que ya está prendida a esta página, a este canal también de Pulse por Más. Sí señor, ya estamos con todo el día de hoy para hacerle llegar esta transmisión de la categoría Sub-20. Sí señor, el conjunto del Sportivo Bugarentá que le recibe al conjunto del Sport San Isidro. Así que bueno, con todo, ya para iniciar en instantes este compromiso. Ahí está, ya pueden ver en la pantalla el saludo protocolar correspondiente entre ambos equipos, también con los árbitros. En instantes vamos a pasar la planilla oficial de cada equipo. Estoy viendo que la terna arbitral es local. Así que bueno, con todo el día de hoy para hacerle llegar esta transmisión, un domingo más, sí señor, donde el conjunto del Sportivo Bugarentá juega otra vez el local. Recordemos que el domingo pasado también lo hizo y tengo entendido que la próxima fecha va a jugar otra vez de local. Bueno, esta es la cuarta, recordemos, la cuarta fecha. El conjunto del Sportivo Bugarentá que está invicto todavía. El primer partido empató, el segundo lo ganó ante el conjunto de Santa Isabel. El domingo pasado empató otra vez contra el conjunto de San Nicolás. Bueno, está en 5 puntos entonces en la tabla de posiciones. En instante también veremos la tabla de posiciones del conjunto de San Isidro, que en qué lugar se encuentra también la categoría sub-20. Y recordamos que después de este partido se viene la categoría primera a las 4, a las 16 en punto. Arranca otra vez el compromiso. El conjunto de San Isidro que hasta ahora, por lo que estamos viendo, no ganó todavía ningún partido. Así que viene con esa obligación, digamos, de sumar puntos el día de hoy. Y el conjunto de Bugarentá que viene a hacer 9 de 9, sí señor, 9 puntos. El actual campeón de la Liga Deportiva de Uruguay. Así que bueno, inició con todo el compromiso en instantes también, ya con el relator, mientras se acomoda acá las planillas, todo eso. En instantes también vamos a pasar a los auspiciantes. Muchas gracias a todos por apoyar esta transmisión el día de hoy, domingo de Pascua, sí señor, domingo de Pascua. Un ambiente agradable, realmente agradable acá en la cancha. Me imagino, bueno, de a poco va llegando la gente. Me imagino que más tarde se va a llenar la cancha acá del Club Esportivo Bugarentá. Sí, señor. Hoy va a estar relatando el compañero Blas Antonio Jiménez. Así que en instantes también ya con nosotros. Arrancó puntualmente a las 14 horas. 14 horas este compromiso. Así que bueno, ya en instante arrancamos con los relatos oficiales, mientras ustedes pueden ver ahí en la pantalla cómo se va a desarrollar el compromiso. Así que bien, ya actualizamos. Ahora sí, primeramente vamos con los auspiciantes. Les saludamos al compañero Paulino Acuña. Muy buenas tardes para Ariel, para toda la gente que están viendo ya la transmisión. Y bueno, arrancó nada más y en minutos llega ya nuestro compañero Blas Antonio Jiménez con el relato exclusivo de este categoría sub-20. Hoy con la ausencia de Vicente Paniagua, quien se encarga exclusivamente de la categoría sub-20. Y bueno, hoy vamos a tener el relato exclusivo de el señor Blas Antonio Jiménez. Vamos a agradecer a los auspiciantes, como siempre están respaldando cada cobertura de Pulse Sport Más a través del canal de YouTube. Bueno, gracias a Despensa y Carnicería MG, a la señora Lourdes Jiménez y familia. Muchísimas gracias a Despensa y Carnicería MG. Gracias a la familia Silguero, al profesor Alcides Silguero y familia. Muchísimas gracias. Agradecemos también a la familia Salinas, a don Edgar Salinas y familia. Muchísimas gracias también por el respaldo a la cobertura. Agradecemos a Evento La Cordillerana del profesor Joel Britos, quien también está respaldando la cobertura, y por supuesto a su querido Club Sport San Isidro. Agradecemos también a los presentadores exclusivos, como siempre, Fran Sport. Muchísimas gracias al señor Francisco y familia Fran Sport, como siempre
presentador exclusivo de los goles y también de cada transmisión, de cada cobertura que está realizando Pulse Sport Más. También nosotros vamos agradeciendo a Casa Alex, como siempre, Casa Alex, el presentador exclusivo de los resúmenes, en este caso también de la transmisión en vivo. Casa Alex, al señor Alcides Mareco y familia, muchísimas gracias también por sumarse siempre con nosotros. Y bueno, estamos viendo la fecha número 4 de la Liga Deportiva de Irucuá de Fútbol. Estamos viendo al Sport, el Deportivo Arendá y al Sport San Isidro. Vamos a mirar ya también enseguida la tabla de puntuaciones de estos equipos. Vamos a mirar un poco el equipo local que tiene 5 unidades. Después vamos a mirar también la tabla de puntuaciones. A ver, categoría sub-20. Bueno, acá tengo Sportivo Arendá 5 unidades. Sport San Isidro, que sería en la Serie B, 7 unidades. Puntero en su serie, entonces, este partido es por la Interserial, señoras y señores. Interserial, entonces, están jugando el equipo escolta en la Serie A contra el equipo puntero, en este caso en la Serie B, que es el Sport San Isidro. En la Serie A está encabezando el Sport Ecupona, que hoy juega contra el Atlético Sport Unido. Y bueno, así está la tabla de puntuaciones. Repito, San Isidro está liderando con 7 unidades. Atrás está con 6 Sport 3 de Febrero. Después, en el tercer lugar, con 5 unidades, Atlético 2 de Mayo. Después, Unión Agrícola con 4 unidades. 24 de junio San Juan con 2. Sport Nacional con 2. Y Nueva Estrella con un solo punto. Y bueno, ayer se jugó el partido entre Unión Agrícola y el Atlético 2 de Mayo. Bueno, ahí ya varía entonces el resultado. Ganó por 3-1. Vamos a mirar la tabla. Unión Agrícola escaló 3 puntos más. Vamos a ver en qué ubicación entonces está. De 4 pasó a 7. Actualmente le está alcanzando a nada más y nada menos que al puntero. Así está la tabla, con mucho movimiento en esta fecha 4. Ayer se jugó el único partido entre el Unión Agrícola y el Atlético 2 de Mayo. Bueno, señoras y señores, ya tenemos 5 minutos de compromiso. Categoría sub-20. Saludo grande para la gente que están viendo en nuestro canal de YouTube. Saludo muy especial a la gente que siempre apoya nuestra cobertura, que está respaldando nuestra nueva forma de hacer transmisión en vivo, que es a través del canal de YouTube. A ver, tenemos más auspiciando también para pasar. Vamos a ir actualizando. Agradecemos al abogado Fernando Gómez también. Abogado Fernando Gómez. Muchísimas gracias. También en la transmisión anterior estuvo respaldando la cobertura. Asesoría jurídica generalizada con el abogado Fernando Gómez Paniagua, 0975-581-033. Muchísimas gracias por sumarse con nosotros también. Seguramente estará ya rumbo a la cancha también. Mientras vemos la llegada del equipo local. Estamos viendo árbitros locales, Ariel. Vamos a corroborar también la identidad de esta terna arbitral. Árbitro local que está encargándose de impartir justicia en la categoría sub-20 entre el Sportivo Arendá y el Sport San Isidro. Sí, señor, ya tenemos la planilla de ambos equipos. Primeramente, el conjunto local, que juega con el 1, que es Reinaldo Vázquez, el 2, Aníbal Marecos, el 18, Cristian David Legal, el 4, Luis Mario Valdés, el 14, David Manuel Santa Cruz, el 16, Alexis Fabián López, el 7, Richard Miguel Vallejos, el 15, Leonard Morel, el 10, Pablo Isaías López, el 6, Antonio Ferreira y el 20, Junior David Martínez. Ahí está el onceno titular que presenta el día de hoy el técnico Isidro Santa Cruz. Bueno, vamos al equipo visitante. Sí, señor. El arquero, el 12, es Matías de Jesús. Después está
el 14 Javier Brites, el 3 Elder Fabián Tamás, el 4 Héctor Fabián Jara, el 5 Elder Javier Benítez, el 7 Miguel Ángel Ortega, el 10 Alexis Ramón Monjes, el 17 Santiago Samuel Villaverde, el 8 Marcos Daniel Olmedo, el 11 Egidio Aquino y después está Juan Manuel Villaverde García. Está que presenta el técnico César Ramón Villamayor. Sí, señor, ahí está el del conjunto de San Isidro. Bueno, vamos directo a la banca de suplentes, los jugadores suplentes. Primeramente el conjunto local está el 12 Josué Estigarribia, el arquero suplente. Después está el 3 Larry Cabrera, el 5 César Melgarejo, el 17 Marciano Luis Garay, el 19 William Villar y el 11 Lautaro Jesús Robles. Después vamos a la banca suplente del conjunto de San Isidro, donde está el 1 Alan Daniel Bogarín, el 16 Andrés Rodrigo Ortega, el 15 Fernando Jiménez, el 20 Lucas Manuel López, el 14 Elvio García, el 13 Alex Expedito Villasboa, 18 Kevin Hernán García, después está el 2 Blas Cantero, después está el 9 Víctor Manuel Acosta. Ahí está la banca de suplentes también que tiene hoy el conjunto de San Isidro. Bueno, en instante también estamos viendo en la planilla acá, todavía no hay nombres de los árbitros, seguida corroboramos bien también los nombres, así que bueno, prosigue el partido, hasta ahora no hay gol todavía, Paulino. Asimismo, estamos viendo la llegada del Sports San Isidro, el equipo visitante, quien mencionábamos está como puntero en la Serie B con 7 unidades. Y bueno, por supuesto, viene para ganar el compromiso también. Hasta el momento no se le está dando porque el equipo local también va respondiendo muy bien ahí en la parte defensiva. Como así también el equipo local está buscando llegar a abrir el marcador. Mientras vemos otro ataque del Sport San Isidro. Ahí están viendo las imágenes también. Desde la cancha del Sportivo Arendá estamos viendo este compromiso con un clima bastante agradable. Realmente se presta el clima para la tarde de fútbol, domingo de Pascua. También nos olvidamos de saludarle a toda la gente, de desearles felices Pascuas a toda la gente que están viendo la transmisión en el momento. Y bueno, pasó la Semana Santa. Esperemos que hayan pasado bien en familia. Ya se retoma, digamos, las actividades normales después de la Semana Santa. Como sabemos, fueron 3 días de feriado, entonces feriado largo, como cada año, en lo que es la Semana Santa. Y bien, Ariel ya estaba pasando la lista de los jugadores del equipo local. Del equipo visitante, ¿ya pasaste también, Ariel? Sí, señor. Ya está entonces los equipos, nada más nosotros aguardando el relator oficial de Pulse Sport Más, el señor Blas Antonio Jiménez, por supuesto, ya para poder hacer el relato exclusivo de esta categoría Sub-20. Como vemos en ambos equipos, varios jugadores nuevos, jugadores jóvenes que están formando parte este año. Y cuidado la llegada del Sportivo Villarendá, el remate fue del jugador Morel. Sí, señor. Con la pierna zurda se fue rozando el poste derecho, entonces peligrosa llegada del Sportivo Arendá, que viste la casaca rojo, camiseta totalmente rojo, con mangas blancas. No es el atuendo oficial, digamos, habitual, ¿verdad? La que utiliza la categoría habitual, principal, sí. Por ejemplo, es el típico albirrojo. Y bastante lindo también se ve este uniforme que está utilizando la Sub-20 desde que inició el campeonato. Tienen esta vestimenta de color rojo con blanco, pero prácticamente casi en su totalidad de color rojo. Sería la alternativa, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, para que no igual, realmente, porque creo que Unión Agrícola tiene también la albirroja. Por ahí puede
coincidir, entonces optaron. Pero están utilizando como oficial, Gilberto. ¿Qué tal si le saludamos a Gilberto Brites también? Está ya presto listo también para comentarnos algo. De repente tiene algunas informaciones del fútbol de la intermedia, APF también. Así es que el saludo para Gilberto Brites para Pulse por Más. Hola, hola, ¿qué tal, Pauli, a Ariel, a todo el equipo de Pulse por Más? Estamos ya aquí en la cancha del Club Deportivo Arandá, donde se está jugando la categoría sub-20, 0-0 hasta aquí el partido. Arandá que ya tuvo uno claro recién que pasó cerca de la portería. En la primera llegada clara del equipo albirrojo. Hasta aquí está 0-0. Encuentro deportivo en la categoría sub-20, donde Arandá hasta aquí tiene un triunfo, 2 empates en esta categoría. Necesita ganar también para acomodarse bien en la tabla de puntuaciones, donde el Sport Uponá está puntero. Pero una tarde agradable, por el momento se siente agradable el clima. Domingo de Pascua, una tarde seguramente la gente va a ir llegando a la cancha para apoyar al equipo albirrojo el día de la fecha ante el Sport San Isidro, Pauli. Así mismo. Y bueno, saludo grande para la gente que se están conectando también. Ya estuvimos compartiendo el link en la página de Facebook de Pulse por Más. Ahí pueden ingresar directamente para ver. O si no, pueden buscar a YouTube, por supuesto. Fácil de encontrar también Pulse por Más. Estamos allí. Pueden suscribirse, activar para que les llegue notificación. En cada video que hacemos o en cada transmisión que hagamos van a tener les van a avisar a través de la notificación entonces en nuestro canal de YouTube, que de a poco vamos creciendo también. Y bueno, el domingo pasado estuvimos haciendo la cobertura entre Sport San Nicolás y Arandá también. Esta vez nuevamente Sportivo Arandá con San Isidro. El domingo que viene vamos a estar haciendo la cobertura entre el Sport Arandá nuevamente con el Sport Uponá. Promete un partidazo porque actualmente tienen iguales puntos. En este caso los dos son punteros. Hay diferencia de goles, pero vamos a ver también en qué termina la fecha 4, en qué termina la tarde de hoy. Por ejemplo, Uponá que juega contra Sport Unido de local. Acá vamos a estar viendo el Sportivo Arandá categoría primera, por supuesto también con el Sport San Isidro. Vamos a ver en qué termina. Vamos a ver si se mueve la tabla de puntuaciones también. En San Nicolás se juega contra el Sport Santa Isabel. Sport Santa Isabel que subió a 3 puntos después de golear al Sport Unido el domingo pasado, la fecha 3. Entonces se va con todo también el Sport Santa Isabel en la cancha de el Sport San Nicolás. Hoy se juega. Seguramente la categoría sub-20 ya se está desarrollando. El otro partido es entre el Sportivo Iribucuá, que se va de visita al Club de Sport Cerro Verde. Recordemos que Cerro Verde creo que tiene un solo punto. Después de empatar con Atlético Sport Unido. Después las 2 fechas perdió su partido. Hablando de la categoría primera, por supuesto. Sub-20 creo que ya no. Ya sumó más puntos. Entonces así de complicado también está con el Club de Sport Cerro Verde, que juega de local en la tarde de hoy. El otro partido, vamos a mirar un poco, como mencionamos ayer, el Unión Agrícola ya jugó de local. Igualó 0-0 con Atlético 2 de Mayo. Igualaron 0-0. A ver, el otro compromiso que se juega hoy es entre 24 de junio San Juan con Nueva Estrella. Esto ya no se habían enfrentado, Ariel. No, todavía. La primera fecha. Sí, en la primera fecha fue enfrentamiento entre 3 de febrero San Juan. Segunda fecha jugó ante Nacional. Y la tercera fecha jugó ante. El fin de semana pasado jugó ante Nacional. Bueno, le ganó Nacional. Y esta es la cuarta fecha, sería ante San Juan todavía no ganó ningún partido. Todavía no, sí. En la tercera fecha jugó ante Unión Agrícola. Sí, señor. Sport Nacional y Sport 3 de febrero también. El otro compromiso, Nacional
jugando de local. 3 de febrero que hasta aquí ganó todo su partido. Sí, todo su partido. Sumó 9 de 9 posibles puntos. Sí. Así es que está muy bien el Sport 3 de febrero. No sé si es la sorpresa. Algunos le quieren decir sorpresa, pero siempre en cada año pelea realmente en la Liga Deportiva de Uruguay, mayormente con jugadores locales. Y bueno. Así es. Hasta aquí lo que nos sumó de 3, o sea que sumó sí un partido de 3 el equipo del Sport Uruguay, que es el equipo no de este año. Hasta aquí tiene un triunfo y un empate. Bueno, así estamos repasando también los resultados, puntuaciones y también los partidos que se están jugando en la fecha. Ahí están viendo en pantalla el remate del jugador del Sport San Isidro. Están igualando 0-0. Tenemos 18 minutos ya de compromiso. Categoría Sub-20. Están jugando Sportivo Villarendá, quien tiene 5 unidades, y el Sport San Isidro, quien tiene 7 unidades. Están jugando por la interserial. Uno es de la Serie A y el otro es de la Serie B. Así estamos viendo también con la actuación de una terna local, quien está cobrando en este caso este compromiso. Mientras vemos una falta en el medio campo, veíamos jugador lesionado recién, retirándose. Creo que ya ingresó nuevamente del Sportivo Villarendá. Entonces, a la gente que están viendo, ya están ansiosos esperando también el relato de Blas Antonio Jiménez. Un comentario nos pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos aguardando también para que el compañero ya pueda hacer los relatos en este compromiso entre el Sportivo Villarendá y el Sport San Isidro. Yo voy agradeciendo nuevamente a los auspiciantes. Muchísimas gracias a TV Cable Multimedia, servicio de internet 0983-485-833. Estamos en toda la zona con el servicio de internet. Muchísimas gracias a Multimedia Digital. Ahí estuvimos pasando el número para que puedan contactarse: 0983-485-833. Muchísimas gracias a la empresa TV Cable Multimedia. Al abogado Fernando Gómez, muchísimas gracias también. Asesoría jurídica generalizada, 0975-581033. Es el número para que puedan contactarse con el abogado Fernando Gómez Paniagua. Asesoría jurídica completo. Te esperamos en Villarendá, o si no, más bien contactarse por vía telefónica. Bueno, nosotros agradecemos también a Casa Alex, 0984-265-439, sección de ferretería completo, materiales de construcción, también motorrepuestos. También motorrepuestos en Casa Alex. Pueden llamar y hacer sus pedidos. Pueden llamar y hacer sus pedidos al 0984-265-439 o llegar en su local en la ciudad de Uribucua. Nosotros agradecemos también a Ropería Selma, venta de ropas y calzados para todas las edades. Estamos en el cruce mismo de la calle San Isidro. Agradecemos a la señora Selmira Ramírez. Muchísimas gracias a Ropería Selma. Agradecemos también a Despensa y Carnicería MG de la familia Morales Jiménez. Te esperamos en la calle 8 de diciembre con sección bazar completito, como así también productos para el consumo diario y también sección de carnicería, carne de primera calidad todos los días. Gracias a Despensa y Carnicería MG. Muchísimas gracias a la familia Morales Jiménez también por respaldar en nuestra transmisión. Y por supuesto nosotros también agradecemos a Fran Sport, indumentaria deportiva. Viste con energía, vive con pasión, dice el eslogan de Fran Sport, quien también está siendo presentador exclusivo en cada transmisión, como así también presentadores los goles de cada transmisión de Pulse Sport Más. Muchísimas gracias a Fran Sport, también con nosotros. Seguimos agradeciendo por aquí a la familia Salinas, Edgar Salinas y familia también. Muchísimas gracias. Agradecemos a don Edgar y Salinas y familia también respaldando la transmisión y por supuesto dando su apoyo al equipo albirrojo. También está con nosotros. Y bueno, ya se va
reanudar el compromiso después de un minuto de hidratación, cuando ya llegamos a los 22 minutos. Ahí tiene la posesión de la pelota el Sportivo Bugarendá con el buen jugador que tiene, en este caso es López. Se va con todo López y copete una mano. Es penal para el equipo local, señoras y señores. Ahí está Pablo López. Pablo Isaías López se metía con todo allí, entonces logra esta falta a su favor. Bueno, qué mala suerte del jugador de San Isidro, entonces ahí también cayéndose con los brazos abiertos, y es penal para el equipo local cuando tenemos 23 minutos y quien agarra la pelota es el propio jugador Pablo Isaías, quien entraba desde el sector izquierdo. Camiseta número 10 para él. Vamos a ver, señoras y señores, una buena oportunidad para el equipo local de abrir el marcador, y autorizó el árbitro. Ahí está Pablo Isaías. Se va Pablo Isaías, atajó el arquero, señoras y señores. Qué oportunidad acaban de desperdiciar Pablo Isaías López. Se tiró el portero hacia el poste derecho, donde se fue esa pelota también, y bueno, qué oportunidad se acaba de desperdiciar Gilberto a los 23 minutos del primer tiempo. Bugarendá tuvo la oportunidad de abrir y pasar arriba en el marcador. Así es, tuvo la posibilidad de marcar el primero Pablo Isaías López, y la atajó el arquero. Tenía que patar, creo que tenía que ser el capitán Alexi para que pueda patear ese penal, pero ya San Isidro le ataja un penal al equipo de Luis Rojo, y Caspa, ojalá que no le trabaje mentalmente al equipo, que después de este error que tuvo el jugador López de que no pateó tan bien la pelota, por eso tuvo la posibilidad de atajar el arquero del equipo de San Isidro. Asimismo, el domingo pasado veíamos también el equipo local con muchas oportunidades desperdiciadas. Sí. Creo que esta vez también lo está repitiendo esas situaciones. Y la más clara oportunidades. Pero sí, por lo menos el domingo pasado no es que le afectó mucho psicológicamente a los jugadores, más bien después empezaron a mejorar un poco más también, a pesar de que sacó un resultado de 0-0. Pero veremos en esta, se acaban de desperdiciar una oportunidad realmente muy importante, que es definida a través de tiro de penal. Se va otro ataque, se va Vallejos para el remate muy arriba. Estaba en posición lícita, por supuesto. Sí. Estaba habilitado, se fue con todo, pero el remate fue muy arriba. Y bueno, lo que se decía, tiene otras oportunidades más, sí, Gilberto. Hasta aquí Bugarendá tuvo más ocasiones este primer tiempo. 2-3, claro, ya tuvo, y el penal también a favor, pero no está aprovechando. San Isidro no está llegando, pero capaz que si llega bien puede hacer el gol, porque está buscando con todo también. Bien, señoras y señores, como siempre nosotros estamos haciendo cobertura de uno de los partidos de la Liga Deportiva de Arequipa. Hoy se desarrollan 6 partidos más, 5 más. Ayer se jugó un partido entre Unión Agrícola y Atlético 2 de Mayo. Categoría juvenil ganó el equipo local por 3-1. Categoría primera terminó en 0-0. Cuidado el cabezazo de Vallejos. Bueno, se pierde por línea final este cabezazo. Vallejos que va intentando también, después de una oportunidad increíble que mencionamos hace poco. Volvemos a mencionar porque tuvo la oportunidad de abrir el marcador, no pudo hacerlo el jugador número 10, Pablo Isaías López. Bueno, ahí se reinicia la jugada de la portería del Sport San Isidro. Como mencionábamos, la categoría primera, Gilberto, la puntuación, vamos a repetir también, 7 puntos para el Sportivo Bugarendá y el Sport San Isidro con tan solo una unidad. Es la puntuación de la categoría primera. Realmente difícil, complicadísimo para el Sport San Isidro, quien juega a las 16 horas. Veremos la tabla para repetir a la gente que están viendo. Entonces, tabla de puntuación de categoría principal. Sportivo Bugarendá liderando su serie con 7 unidades, con una diferencia en goles
en comparación con Ebuponá, quien también tiene 7. Después en la Serie B tenemos con tan solo una unidad al Sport San Isidro, un solo punto. Había igualado entonces, después 2 derrotas tuvo el Sport San Isidro, quien viene por supuesto necesitado en este compromiso, y el Sportivo Arendá, quien tiene 7 puntos con una diferencia de 10 goles a su favor. Muchísimos goles había convertido el Sportivo Arendá entonces. Y bueno, nosotros ya estamos con la presencia de nuestro relator exclusivo, Blas Antonio Jiménez. La gente ya aguardando tu relato en este compromiso. Bien, muchas gracias, Pauli. Cordial saludos a los demás compañeros, a toda la gran audiencia, como siempre, a todos los seguidores de Pulse Sport Más. Aquí ya cerca de media hora de partido, el compromiso que se mantiene con el marcador en blanco 0-0. El equipo local, el elenco del Sportivo Arendá, que ya tuvo una pena máxima que no supo aprovechar, y bueno, aquí llega con todo el Sport San Isidro. Ojo, casi termina cometiéndole también una pena máxima allí el defensor. En forma muy oportuna le sacó ese balón. Bueno, San Isidro es el equipo visitante, el Sportivo Arendá, que juega de local entonces fecha número 4, campeonato de la Liga Deportiva Iribucoa de fútbol, hoy en este domingo de Pascua. Así es que un día buenísimo, no es un día cualquiera como se dice. Hoy estamos recordando entonces también la resurrección de nuestro Creador. Así es que hoy, domingo de Pascua, justamente la gente que están en familia compartiendo y disfrutando con nosotros este partido. Hoy fecha número 4, campeonato de la Liga Deportiva de Iribucoa. Habrá tiro libre para el conjunto del Sport San Isidro. El elenco visitante prepara la pelota el número 9. Acomoda el esférico, el número 6 en este caso, el que acomoda el balón entonces para el envío. Señoras, señores, tiro libre. Atención, viene el centro por arriba. Con los puños soluciona el inconveniente Vázquez, el portero. A ver, presiona por ahí el jugador Benítez. Ahí aparece también Morel en la marca. Morel que deja para su compañero y va la albirroja. Ya cruza a mitad del campo de juego, deja para López. Este es Isaías. Se le fue la pelota. Habrá salida lateral, corresponde para el conjunto visitante. Bueno, agradecemos a Ropería Selma, venta ropas y calzados para todas las edades. Te esperamos en el cruce de la calle San Isidro, Arendá, Ropería Selma. Muchísimas gracias a la señora Selmira Ramírez, está respaldando nuestra cobertura. Agradecemos también a Despensa y Carnicería MG de la familia Morales Jiménez, quien dijo sí para esta cobertura. Está respaldando también a la transmisión y por supuesto a su querido Club Esportivo Arendá. Agradecemos también en este caso al abogado Fernando Gómez, quien está respaldando esta transmisión también. El abogado Fernando Gómez, asesoría jurídica generalizada, 0975 58 10 33. Muy bien, habrá salida, tiro libre que corresponde para el conjunto del Sport San Isidro. Acomoda la pelota el defensor Elder Tomás para sacar ese esférico. Ahí está, balón arriba, golpe de cabeza defensivo. De rebote queda para el Sport San Isidro, que avanza queriendo abrir el marcador. Aquí Vallejos despeja un costado, habrá lateral, zona de ataque cerca de la raya que divide el terreno en dos. Corresponde para el conjunto del Sport San Isidro. Ya media hora de partido, Ariel Acuña, sí, el marcador sigue en blanco. Sigue en blanco, bueno, con la clara oportunidad desperdiciada por el conjunto local en el tiro de penal, donde mal logró Isaías López. Y bueno, ahora San Isidro, que están merodeando ahí el área, tuvo pocas llegadas también, eso hay que mencionar. No tuvo una clara todavía. Al contrario del equipo de Arendá, ahora tiene este ataque. Avanza Martínez, corre costado derecho, sale con todo el guardameta Matías Peralta. No quiso ningún sobresalto allí dentro de su campo, entonces saca ese balón. El servicio que ya se cumple, López juega para Morel. Este es Morel, juega otra vez con Isaías López. Avanza Arendá, pero ya está la defensa atento, trabajando también en esa zona. Ahí no pudo controlar ese balón el número 11. Aquí no habrá lateral, corresponde para el conjunto local, el conjunto de Arendá. Este es Morel, avanza costado derecho, mete el centro a media altura, la defensa que saca, pero a media porque presiona Arendá, que quiere también el tanto de la apertura. Hasta aquí 0-0. Sí, señor, un partido así de trabado como estamos viendo ahí, donde se disputa cada balón. Pero bien, ya lo decíamos, tiene más claridad a la hora de atacar el conjunto albirrojo, que de a poco está,
llegando al arco rival. Vallejo, que está siendo muy participativo. López también. Están respondiendo hoy los atacantes del conjunto albirrojo. Sí, señor. Fecha número 4 que arrancó el día de ayer. Campeonato de Liga Deportiva Iribucó de Fútbol. Ya al instante con Ariel. Los resultados también en la categoría juvenil y también la categoría principal que ya se disputó el día de ayer, Ariel. Un partido donde en instante pasamos los resultados del día de ayer. Sí, señor, ya en instante con Ariel actualizamos entonces el partido, el único compromiso justamente por la fecha 4 que se disputó el día de ayer y hoy se completa justamente con los restantes compromisos que son 6 partidos a disputarse o ya se está disputando en la categoría juvenil y la mayor, obviamente, la categoría principal se viene un poquito más tarde. Sí, de hecho ya tenemos el resultado de la cuarta fecha. Bueno, primeramente en la categoría de sub-20, donde Unión Agrícola le ganó 3-1 al Atlético 2 de Mayo y la categoría primera terminó 0-0. Avanza San Isidro, ahí está, viene la marca aquí, legal, saca ese balón, pelota que queda aquí para el jugador Morel, Lucha Morel. Ya llega la ausencia también, dio la aparición ahí, la colaboración del capitán López. Comete falta el capitán Ariel. Sí, señor, falta de Alexis López. Ahí estaba cerca también el árbitro que cobró y se viene un tiro libre prácticamente desde la media cancha para el conjunto de San Isidro. San Isidro que va a tener la posibilidad de cargar hacia el arco que defiende Reinaldo Vázquez, el buen portero que tiene esta categoría juvenil, el representativo local, el número 8 con el esférico, lanza el pelotazo, Olmedo, pelota que sobra allí, la defensa que saca, a ver, Marecos que quiere sacar, ahí está, rebota en él la pelota, entonces va a ser lateral, corresponde para el conjunto visitante, que también, de acuerdo a sus posibilidades, está también empujando el equipo visitante, Ariel Acuña. Realmente sí, bueno, jovencito también los jugadores de San Isidro, recordemos que Olmedo, también el capitán del conjunto de San Isidro, jugaron el año pasado en la categoría sub-15 en la selección de Grupo A y bueno, se puede ver también la mayoría un promedio de 15 a 16 años, Blas Antonio, los jugadores de San Isidro. Así es, bien Ariel con los datos también, atención, avanza San Isidro, aquí el remate de Alexis Monjes, otro juvenil también, obviamente, en esta categoría los más jóvenes aquí, aparece ahí con ese remate el número 10, Alexis Monje. Y la réplica aquí del equipo de Arendá con Vallejos, gana la raya Vallejos. Viene la marca aquí para sacar al córner Marcos Olmedo. Habrá tiro libre de esquina, corresponde para el conjunto de Arendá, que va a tener también la posibilidad de poder cargar hacia el arco del Sport San Isidro. Sí, señor, y se van todos los centrales ahí en el área. Vallejos será el encargado de este tiro de esquina. Vallejos, el que luce con la numeración 7, ya acomoda la pelota, la autorización, la venia del árbitro también, ya está, señores, ahí está el centro de Vallejo, pelota arriba, atención, sobra ese balón, nadie pudo conectar, tampoco la defensa, ahora sí, saca como puede, pelotazo largo, no pudo conectar nadie ahí, buen centro de Vallejos. Y realmente sí, no pudo conectar Ferreira, era lo que buscaba el cabezazo, pero no pudo llegar y después lo que no pudo aprovechar también el conjunto de San Isidro en el contraataque, donde, bueno, se apuró un poco y tiró ahí al costado el balón, quiso hacer un pase, pero no le salió, mientras vemos que se viene un tiro libre para el conjunto de Garenta. David Santa Cruz acomoda la pelota, acomoda una y otra vez, ahí el árbitro también le hizo un poquito más atrás, y el propio árbitro también acomoda, ahora sí, otra vez David Santa Cruz. Volvió a tocar el balón, habrá tiro libre, corresponde para el conjunto local que tiene esta posibilidad, obviamente, de buscar el juego aéreo. Va a autorizar el árbitro, ya lo hizo, va a venir el centro, Santa Cruz, pelota arriba, está el primero, el arquero que sale, señoras y señores, saca media con este remate, no pudo tampoco el jugador, era legal el que remataba, el rebote queda para Vallejos, avanza Arendá que quiere abrir el marcador antes que termine la primera etapa. Aquí sale muy bien el defensor Luis Mario Valdés. Aquí sale el número 8, en este caso es el jugador Marcos Olmedo. ¡Va Olmedo! Siga, dice el árbitro. Reclama San Isidro, una falta allí. Ahí está el pelotazo largo. No hubo precisión aquí, Ariel. Se apuró Valdés, el 4 del conjunto albirrojo. Y bueno, el reclamo de falta de toda la banca y también el público. La banca de San Isidro y pide asistencia, pero el árbitro estaba cerca y dijo que
que siga el juego. Bueno, ahora piden asistencia. Asistencia entonces al jugador. Ahí está. Todo el reclamo contra la línea también. Contra la línea, mejor dicho. Ahí está. Pide, bueno. No sé si va a ser amonestación verbal, pero viene el árbitro hacia la banca, Blas Santos. Sí, justamente el asistente, el árbitro asistente 1 sería este. Le convoca al árbitro principal para dar alguna advertencia. Hasta aquí sin castigo disciplinario, pero por lo menos una advertencia, una amonestación verbal. Sí, señor. Ariel Acuña. Asimismo, estaba diciendo de todo realmente por la decisión del árbitro que no cobró la falta. Bueno, así estamos viendo el compromiso. Ya en instantes, ya está por culminar otra vez la primera etapa. Ya lo decíamos, tuvo la oportunidad el conjunto albirrojo de abrir el marcador y mal logró el penal. Isaías López, que se confió, dijo: yo voy a patear el penal. Y bueno, la buena respuesta del arquero. No fue potente realmente el remate, tampoco fue muy esquinado. Pateó muy mal realmente el 11 del conjunto, el 10 del conjunto de Bugarenta. Bien, ahí está. Continúa el partido, la reanudación tras esa pequeña pausa, tras la lesión de Olmedo. Aquí tiene la pelota de vuelta San Isidro, que carga, viene el centro por arriba. Seguro el arquero. Por arriba entonces quedan las manos ya del arquero Vázquez. Sí, señor, bastante seguro. Realmente el buen portero del conjunto de Bugarenta. Y que ya saca la pelota. Sobra ese balón para Isaías López, habilita al jugador Vallejos. Bueno, banderina arriba, Ariel Acuña aquí. La jugada no quedó anulada en este caso. Esta carga que no vale para el equipo de Villarenda. Bueno, parecía que estaba habilitado, porque estaba esperando ahí Vallejos. Y qué bien lo hizo López, que ganó el balón y después realizó el pase. Y bueno, cobró fuera de juego entonces en línea 2. Aquí saca el zaguero Elder Tomás. Pelota que lucha ahí. Por la pelota es la lucha en este caso entre Jara y así también Morel. Aquí saca el número 6, el capitán del conjunto del Sport San Isidro. A un costado ese balón, habrá lateral, corresponde para el equipo de Villarenda. Luis Mario Valdés busca a su compañero. Era el jugador Marecos, en este caso el servicio manual. Arriba la pelota, va San Isidro, avanza en busca del primero del partido, bien legal con golpe de cabeza, complementa Marecos. Aquí López juega con el jugador Morel. Este es Morel, casaca 15 para él. Marecos, Morel otra vez. De vuelta la evolución para Mareco, avanza Villarenda, falta, sí señor. Claramente le estiró de la camiseta y va a ser tiro libre y se salvó aquí de la amarilla porque claramente... Sí. El jugador Colman. Sí, cuerpeó, le estiró de la remera a Ariel Acuña y ya no jugó la pelota. Y prácticamente se iba al ataque también el jugador de Bugarenta. Así que, bueno, se salvó de la tarjeta en esta el jugador Colman. Santa Cruz para cargar. Ahí está el centro media altura, fácil para la tarea defensiva. Saca como puede el defensor. Queda para Luis Mario Valdés. Saca a un costado Luis Mario. No quiere complicar el lateral zurdo de Villarenda, entonces saca ese balón. Ya juega en forma apurada también San Isidro, que quiere llegar al tanto de la apertura antes que termine la primera etapa. Tiene la pelota aquí el futbolista Alexis Monjes. Monjes que carga, deja para Villaverde. Villaverde otra vez con el jugador Monjes. Avanza el equipo de San Isidro. Sigue Monjes, la marca ahí del jugador Santa Cruz. Así también el jugador Morel. Ya salió la pelota. Bueno, el asistente dice que ya salió y que va a ser córner. Servicio de esquina para San Isidro. Bueno, me pareció rara, pero estaba cerca también. En línea. Cobró córner mientras ya tenemos 41 minutos de esta primera etapa. Ya tiempo cumplido. Tengo entendido, Ariel, porque esto se juega 40. Así es, 40 minutos por etapa. El árbitro que ya mira su reloj. Para mí iba a ser la última jugada de la primera etapa. Sí, así es. Podría ser la última del partido, señores. Ya tiempo cumplido, ya se juega minuto de recuperación. Centro por arriba. Aquí saca con la pierna derecha el jugador de Villarenda y fue lo último, señoras, señores. El árbitro dice vamos al descanso. Termina esta primera etapa con este marcador parcial. Sportivo Villarenda 0, Sport San Isidro 0. Vamos con una ronda comercial con el compañero Pablo Acuña y ya retornamos para la etapa complementaria. Muy bien, muchísimas gracias a la gente que están respaldando esta cobertura. Agradecemos a Eventos La Cordillerana, del profesor Joel Britos, alquiler de sillas
También decoraciones completos, servicios de cantina, discoteca y muchos más. Contacto al 0973-193-860 o si no, llegar en nuestro local en San Isidro del Norte. Eventos La Cordillerana. Muchísimas gracias al profesor Joel, por supuesto, respaldando a su equipo que es el Sport San Isidro. Así es que muchas gracias también por respaldar esta transmisión. Eventos La Cordillerana, entonces, con nosotros en la tarde de hoy. Y bueno, así culminó la primera etapa. Resultado parcial de 0-0 entre estos equipos. Nosotros seguimos agradeciendo por aquí. Agradecemos, por supuesto, a nuestro presentador exclusivo, a Fran Sport. Muchísimas gracias a Fran Sport. Pueden contactarse si están necesitando indumentaria deportiva por número de teléfono o directamente llegando a su local en la ciudad de Yacycañí. Muchísimas gracias a Fran Sport también por ser presentador exclusivo de Pulse Sport Más. Agradecemos también a TV Cable, servicio de internet, TV Cable Multimedia 0983-485-833. En este número pueden escribir si están necesitando internet en toda la zona de Iribucuá. Estamos hablando de Multimedia, TV Cable Multimedia Digital. Ahí le estuvimos compartiendo el número telefónico. Muchísimas gracias entonces a esta empresa que está siendo presentador exclusivo también de Pulse Sport Más. Agradecemos a Casa Alex 0984-265-439, ferretería completo, materiales, construcción y como así también motorrepuestos. Muchas gracias a Casa Alex, quien está sumándose también cada domingo para cada transmisión con Pulse Sport Más. Agradecemos a Ropería Selma, venta de ropas y calzados en general para todas las edades. Estamos en el cruce mismo de la calle San Isidro. Ropería Selma, de la señora Selmira Ramírez. Muchas gracias también por sumarse con nosotros. Agradecemos a Despensa y Carnicería MG de la familia Morales Jiménez. Muchas gracias también diciendo sí para esta cobertura. Muchas gracias. Agradecemos también a la familia de Edgar Salinas, quien está apoyando nuestra cobertura. Edgar Salinas y familia. Muchísimas gracias. Está respaldando como siempre también todos los trabajos que realizamos en Pulse Sport Más. También apoyando fuertemente al Sportivo Arendá en este campeonato. Agradecemos al profesor Alcides Silguero y familia también con nosotros en la tarde de hoy respaldando en la transmisión. Muchísimas gracias también al profesor Alcides Silguero y familia, quien está sumándose con nosotros también. Te invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube también. Estamos teniendo mucha gente viendo el compromiso categoría sub-20. A las 16 se viene el compromiso de la categoría primera. Siempre le invitamos a que puedan suscribirse para ir creciendo en nuestro canal, para seguir sumando más suscriptores. Podés seguir haciendo la cobertura de los partidos en este campeonato 2025. Nosotros hacemos un breve corte, después retornamos para la segunda etapa, en realidad una pausa. La transmisión continúa allí con las imágenes de los jugadores que están en la banca suplente también haciendo los calentamientos, toque de balones. Seguramente en el segundo tiempo van a tener oportunidad estos jugadores también. Y bueno, el resultado parcial es de 0-0. Ya retornamos en minutos.
Muy bien, ya retornamos para la segunda etapa, sí señor. Está 0-0 este compromiso en la categoría sub-20 del conjunto local, del conjunto del Sportivo Bugarentá, que le enfrenta al Sport San Isidro. Bueno, realiza el primer cambio el conjunto de San Isidro, ingresa García con la casaca 19. Ahí está el grandote, el delantero, Elvio García, entonces que ya está en la cancha. Enseguida confirmamos quién ya no ingresó más en esta segunda etapa. En la cancha habla Antonio. Sí, bien, ya retornamos para la etapa complementaria, etapa de cierre. Se vienen los segundos 40 minutos de juego. Categoría Sub-20, Liga Deportiva Iribucua de Fútbol. Ahí el árbitro ya autoriza. Mueve la pelota al equipo local, el equipo de Sportivo Arendá. Arranca la etapa de cierre. Aquí tiene López. Pelota que deja para su compañero. García en la intervención, falta en perjuicio de García, el recientemente ingresado, y así le da la bienvenida a Ariel Acuña. Sí, señor, ahí está el patadón de Isaías López a García. Y bueno, se viene el primer tiro libre de esta segunda etapa. Bien, el capitán del conjunto del Sport San Isidro frente a la pelota para cumplir. Tiro libre para el elenco visitante que tiene esta primera pelota quieta en esta segunda etapa. Un hombre en la barrera en este caso. Ahí está el centro, pelota arriba. El arquero, otra vez con los puños, soluciona el inconveniente. El rebote queda para López. Isaías López. Este es Isaías. Juega hacia adelante, busca aquí a Martínez. Corre Martínez, hacia alcanza. Cierre oportuno también ahí del jugador Javier Brites. La pelota que ya sale afuera. Va a ser lateral para el conjunto del Sport San Isidro. En zona de defensa todavía. García. Sobra la pelota aquí para Isaías. La roba otra vez García. Avanza para el equipo del Sport San Isidro. Deja para su compañero. Sigue insistiendo el elenco visitante. Viene el centro. Pelota de Villaverde. A ver para quién. Bien en la marca ahí el jugador de Arendá. Resta quitando desde el fondo. López. Queda para el número 4 de San Isidro. Es Jara. Jara adelanta la pelota. Avanza el equipo visitante. Centro a media altura. Va con todo San Isidro. Bien ahí la marca. El defensor del conjunto de Arendá que ya sale. El número 6 es el jugador Antonio Ferreira. Pelotazo largo, busca a Martínez. Corre Martínez. Ahí el jugador Tamas. En la marca aparece el número 3. Elder Tamas. Se cae el jugador de Arendá, no hay falta. Recupera con una presión Morel. Morel juega en forma corta ahí con su compañero. Tiene la pelota Arendá. Ahí está Muñoz, juega para Mareco. Se levanta la pelota arriba el esférico. Baja con el pecho el jugador de San Isidro y empalma sacando ese esférico. La pelota que botó ahí dentro del medio terreno y de rebote queda para Olmedo. Este es Marcos Olmedo. Olmedo se apoya ahí con el lateral izquierdo. Jara, presionado Jara, ya le quitan la pelota. Avanza Arendá ahora, busca a Martínez. Viene la marca el jugador de San Isidro. Ahora sí complementa el capitán sacando con un pelotazo largo. El recientemente ingresado con la pelota. Bueno, viene ahí la marca López, Alexis López, el capitán del conjunto de Arendá que tiene la pelota. Ahí saca hacia adelante el esférico para Marecos. Mareco que carga, muy bien, pase, pone ahí al número 7 que corre, gana la raya, atención, va Arendá. Bien Jara en la marca, presiona Melgarejo. Quiere ganar el córner, no lo consigue. El asistente 2 dice que va a ser saque de salida para el Sport San Isidro. Sí, señor, ahí está. Dudó un poco en línea. Pareció que era córner realmente. Y bueno, cobró saque arco. Bien Arendá que intenta un poco ahí. Le busca mucho a Vallejo, que es uno de los más desequilibrantes que tiene el conjunto de Arendá. Habilidoso. Un 7 que corre mucho. El extremo delantero del conjunto de Arendá. Pelotazo largo de Peralta. Empuja, dice el árbitro. El número 6 de Arendá, el que empujaba es Antonio Ferreira Muñoz. Falta en perjuicio del jugador de San Isidro. Ahora tiro libre. Prácticamente ahí dentro del círculo central. Corresponde para el conjunto visitante. El marcador que está en blanco, 0-0. 0 para Arendá, 0 para San Isidro. Campeonato Liga Deportiva Iribucua de Fútbol. Categoría Sub-20. Después se viene el partido de fondo, categoría primera. Pelotazo largo. Avanza San Isidro que busca el primero del partido. El número 11 que corre es Aquino. Avanza Aquino. Gana el córner, servicio de esquina va a ser para el conjunto visitante. Bien por Aquino. Y bueno, el árbitro que se va hasta ahí a verificar bien. Será este tiro de esquina para el conjunto de San Isidro. Bueno,
Va calentando dos hombres de Arendá. Seguramente y en cualquier momento se vienen algunas otras modificaciones también, Ariel. Bueno, realmente sí. Creo que es Saracho uno que está. Después enseguida confirmamos quién es el otro. Pero están calentando dos jugadores del conjunto de Guarenta. Aquí de rebote queda para el jugador de San Isidro. Martínez en la presión. Junior Martínez. Este es el jugador López Isaía que juega pelota. Que busca Martínez, pero ya bien y firme la marca ahí el jugador del Sport San Isidro. Ahí está Jara. Olmedo ahora. Corre Olmedo con la pelota. Deja para Jara. Ahí está el lateral izquierdo, el número 4. Va Jara. Gana su marcador. Avanza San Isidro. Bien la marca. El jugador Marecos. Aníbal Marecos saca ese esférico. Habrá lateral para el conjunto del Sport San Isidro en zona de ataque. Corresponde el lateral entonces. Costado izquierdo. Para cumplir Jara. Jara para Olmedo. Va Olmedo. Se frena ahora. La marca es de Marecos. Sigue Olmedo con la pelota. Viene el centro. No, sí señor. Viene el centro por arriba. Va García. García le pegó. Excelente la intervención aquí del portero Reinaldo Vázquez. Y bueno, por el arquero Ariel Acuña. Reinaldo Vázquez en este caso. El partido sigue 0-0. Bueno, para esto ingresó primeramente García. Sabemos la cualidad que tiene este gran delantero. Y nuestro arquero, ni qué decir, realmente respondiente una vez más cuando el partido lo pide, él siempre está. Y qué buena intervención, porque ya se venía tirándose ahí, hizo el manotazo y con esto ganó este tiro de esquina el conjunto de San Isidro. Villaverde para cumplir, servicio de esquina, punta izquierda para San Isidro, viene el centro, pelota de Villaverde, García que quería, pero ya está la marca, pero otra vez sobra para García, justamente casaca 19 para él, ahí está García, bloquea muy bien Valdés. En el fondo de Arendá y ya sale en forma rápida con Martínez. Ahí está Junior Martínez, deja para Isaías López. Va Martínez, qué buena habilitación. Avanza Arendá, costado izquierdo, deja para Vallejos. Sobró la pelota, pasó entre las piernas, queda para Morel. Ahí está Morel, se acomoda, deja para Santa Cruz. Bueno, el remate salió mal, Ariel. Y salió mal el remate. Quiso aprovechar el contraataque. Hizo todo bien, primeramente López el pase a Martínez y Martínez después a Vallejos que se le cruzó un poco el balón, se le pasó mejor dicho, después quedó servida a Morel que no la paró bien y después ya no tuvo más para rematar y ahí le sirvió a Santa Cruz que no lo definió bien, pero bien por Guarenta que trata de aprovechar un poco, el contraataque. Saca el arquero, Vázquez. Pelota para el jugador Vallejos. Ahí está el número 7, Vallejo. Quiere ganar a su marcador, sigue Vallejo. Tamas en la marca. Pelota que saca a media, atención, porque presiona a Villarendá. Bueno, gana el servicio de esquina. No pudo evitar el córner el jugador Tamas. Habrá servicio de esquina, punta derecha para Villarendá. Sí, señor, ahí está. Bien por Vallejos, que ganó otra vez este tiro de esquina. Y el propio Vallejo se va para cumplir el servicio de esquina. Acomoda en ese último rincón el balón el futbolista de Villarendá. Vallejos autoriza al árbitro. Vamos a ver si saca provecho de esta pelota quieta, centro arriba. Atención, el arquero que dio rebote. El capitán ahí estaba atento para sacar a un costado. Va a permanecer en zona de ataque el conjunto albirrojo. Sí, señor. Bueno, sintió algo, un golpe ahí en la mano del arquero del conjunto de San Isidro. Y bueno, para un poco ahora el partido y ya va a proseguir Blas Antonio. Sí, señor. Continúa el marcador en blanco, 0-0. Nosotros también es importante agradecer a todos los amigos, a toda la gente que siempre patrocinan también trabajo de Pulses por Más. Agradecemos al abogado Fernando Gómez Paniagua que está preparando esta transmisión y también apoyando fuertemente al Sportivo Villarendá. Sale aquí el equipo de San Isidro. Casaca 17, el que presiona, deja para García, pelota para él, corre García. Ahí está el hombre de refresco, tiene muchas pilas todavía García, deja para su compañero, atención, avanza San Isidro. Ahí está Villaverde, quiere ganar el córner, ¿lo consigue? No lo consiguió, va a ser salida para Villarendá. Agradecemos a Eventos La Cordillerana del profesor Joel Luritos, alquiler de sillas. También hacemos decoraciones, servicio de cantina, discoteca y mucho más para tus eventos. Contacto al 0973-193-860 o llegar en su local en la calle San Isidro del Norte, Eventos La Cordillerana. Cristian Legal, el que vio la tarjeta de amonestación, Ariel Acuña, tras esa acción.
el choque justamente o es para el jugador de San Isidro? Bueno, es para Cristian Legal. Estaba mirando. No sé si... ¿Qué pasó ahí? Pero él quiso recuperar el balón porque el árbitro primeramente dio nomás saque arco y él... No sé si se dijeron algo ahí con el jugador de San Isidro, pero tengo entendido que para él es la tarjeta amarilla Blas Antonio. Sí, señor, tendríamos que preguntar al árbitro únicamente porque es difícil Porque interpretar. Bueno, justamente sí, estaba ahí Cristian Legal y se lo apuntó a él la tarjeta, ¿verdad? Y bueno, ¿Se viene dos cambios, Ariel? Sí, señor. 2 cambios. Se prepara el 3. Verificamos el 3 que es Larry Cabrera. Después está el 19. William Villar. Sí, señor. Se prepara también para ingresar en el partido. Cabrera y Villar se viene en el conjunto albirrojo. ¿Sería el primer y el segundo cambio, Ariel? Sí, ¿O sí, ya señor. realizó Villarenda el cambio? No, todavía sería el primer cambio para el conjunto de 40. Bueno, se viene el primer cambio, así también el segundo en cualquier momento. Todavía no se autorizan los cambios. Ya saca como puede la defensa ahí. El arquero, en este caso el que sacaba desde el fondo. Jara, el que presiona a Vallejos. Quiere ese balón. Bueno, pone el físico y cubre ese esférico para que sea lateral para el conjunto de Villarenda. Para cumplir Marecos. Martínez el que quiere. Tamas en la marca. Elder que desvía, entonces va a ser córner. Servicio de esquina corresponde para el conjunto local que quiere el primero del partido. Y ahora sí se va a autorizar los cambios, Ariel Acuña. Sí, señor. 6:20. ¿Quién es el 6? Antonio Ferreira. Sí, señor. Ferreira y Martínez. Bueno, abandonan la cancha. Ferreira que es mediocampista. Martínez el delantero. Y bueno, David Sanderru que ya ingresó otra vez en el campo de juego, estaba sentido, fue atendido. Y bueno, Larry Cabrera y Villar, el gran tote también, que ya ingresa al campo de juego. Bien, ya está Larry Cabrera, ya está también William Villar. Este es William sin S, mi querido Ariel. Sí, señor, así mismo. William Villar, entonces también ya está la cancha, ya autoriza al árbitro. Viene el servicio, arriba la pelota, está el primero, el remate no pudo ser. Sigue el peligro, ahora sí, gol. ¡Gol de Villarenda! López, remate cruzado tras ese bote de balón, le queda para el capitán y esta no desaprovecha. Sí, señor, el número 16, el que aparece es Alexis López, abre el marcador. Ahora el conjunto local pasa a ganar el partido, 1-0, lo hizo Alexis López. ¿Quién lo aprovechó el centro? El arquero no salió y le cabecearon ahí en el área chica realmente. Primeramente, lo que no supo definir otra vez Isaías López. Pateó realmente le faltó potencia y supo defenderse ahí la saga del conjunto de San Isidro, pero después sí en el rebote, en la esquinita, pasando ahí entre piernas todo, logró hacer un golazo realmente López ahí fuera del área y con esto está ganando ya 1-0 el conjunto local. Otra vez Villarenda que insiste, Villar el que puntea. La pelota que se va escapando lentamente afuera y va a ser salida para el conjunto. ¿O no salió la pelota? Evita el arquero entonces. El arquero es Matías Peralta. Pelotazo largo de Peralta. Desvía el defensor. Aquí saca como puede. Morel. Intercepta ahí Larry Cabrera. Pica bien. Aquí el jugador. Ahí está. Es Melgarejo el que pica. Sí, señor. Melgarejo sale en la marca. El jugador bien. De San Isidro eluda su marcador. Va Vallejos. Bien por Vallejo que gana ese servicio de esquina, Ariel. ¿Quién lo hizo? Lo individual. Bueno, con nuevo incluido ahí. Después sí, ya llegó la marca. Bueno, ganó este tiro de esquina ahora el conjunto albirrojo. Servicio de esquina. Acomoda ese balón Richard Vallejo. Ya autoriza el árbitro del partido. Se viene el centro. Ahí está Vallejo, pelota arriba. El arquero que sobra ahí. La pelota no pudo sacar y no pudo tampoco también cerrar ahí Matías, vez, sí. El jugador López Isaías en este caso, Ariel. Y bueno, otra vez la mala salida del arquero que le está ganando ahí en su área chica. Avanza San Isidro con Olmedo, pica Olmedo, sale muy bien aquí el jugador de Villarenda también al paso del balón.
Y finalmente termina rematando García, se pierde afuera. Y va a ser salida para el conjunto de Villarendá que gana el partido 1-0. Bueno, agradecemos a Ropería Selma. Ropas para todas las edades. Te esperamos ahí en el cruce mismo de la calle San Isidro. Ropería Selma. Ropas con el mejor precio. Agradecemos a la señora Selmira Ramírez, quien también está respaldando esta transmisión y también apoyando al Sportivo Villarendá. Saludo cordial a toda la gente que en diferentes puntos del país y en otros países también están observando el partido, compartiendo con nosotros. Avanza Villarendá con Vallejos, avanza Vallejos. Bueno, ahí el cruce otra vez de Tamas, pero importante el trabajo en este caso de Vallejos, Ariel. Sí, algo que lo hizo bastante bien el partido pasado. Él es uno de los jugadores más desequilibrantes en el ataque. Lo sabe hacer bastante bien ese mano a mano. Y se viene este tiro de esquina. Richard Vallejos levanta. Aquí queda para Legal. Atención. Falta. Sí, señor. Levantó exageradamente la pierna aquí el jugador de Arendá. Sí, señor. Es el jugador o era el jugador Cristian Legal. Habrá tiro libre en su salida para San Isidro. Bueno, era buena la intención. Fue prácticamente un pase para Legal. Que quiso hacer el de volea ahí, pero cometió la falta. Y ya sale con el jugador de San Isidro. Pelota arriba. García el que lucha. Queda para Villaverde. Pica Villaverde. Sale el arquero. Sí, señor. Seguro el arquero de Arendá. Atento también Reinaldo Vázquez. Se queda con la pelota. Y Arendá que continúa ganando el partido 1-0. Sí, señor. Bien por el arquero que transmite mucha seguridad en el arco del conjunto albirrojo. William con la pelota. Ahí está William. Villar que juega con López. Isaías López se frena ahora. Busca compañía. Encuentra ahí con el jugador Morel. Morel con López. Ahí está Alexis. Engancha bien. Va el capitán, el autor del gol. Falta. Sí, una carga ilícita. Hombro contra espalda. Habrá tiro libre para el equipo de Villarendá. Sí, señor. 2 contra 1. Realmente le falta del capitán. Bueno, un tiro libre muy importante. Y para mí que Alexis López será el encargado de este tiro libre. Sí, señor. Ya acomoda el balón. Y se viene este zurdazo. Bueno, Alexis López quiere el segundo en su cosecha personal, segundo para su equipo. El autor del único tanto hasta aquí, Alexis, pega en la barrera. No sacó ventaja entonces de esta pelota quieta. Valdés, cualquier parte nomás también sacó esa pelota porque no quiere complicarla. La defensa estaba mal parada. Y ahora sí va a ser salida para San Isidro. Se apuró en esta Valdés porque tenía para parar el balón y hacer el centro. Se apuró. Bueno, minuto de hidratación, sí señor, Blas Santo. Bueno, pausa en el partido y nosotros agradecemos. Bueno, agradecemos a TV Cable Multimedia Digital, servicio de internet en toda la zona de Gribucuá. Pueden contactarse con la gente de TV Cable Multimedia Digital desde la ciudad de Yacycañí también, siendo presentador de cada cobertura Pulse Sport Más. Agradecemos también a la familia de Edgar Salinas, que está respaldando nuestra transmisión y como así también está apoyando fuertemente al Sportivo Villarendá en este campeonato. Agradecemos a Despensa y Carnicería MG de la familia Morales Jiménez, bazar completo, productos del consumo diario y también Sexote y Carnicería, carnes de primera calidad. Te esperamos en la calle 8 de diciembre, Villarendá. Agradecemos también a la familia Silguero, al profesor Alcides Silguero y familia también, diciendo sí a esta cobertura y también dando su respaldo al Club Esportivo Villarendá, ambas categorías. Agradecemos también a Casa Alex, Ferretería Motorrepuestos. Muchísimas gracias a Casa Alex desde la ciudad de Iribucuá también, siendo presentador de los goles, en este caso, y también de los resúmenes del Pulse Sport Más, gracias a Casa Alex. Va a salir desde el fondo el equipo de San Isidro, señoras, señores. El equipo visitante que pierde 1-0 gana el representativo de Villarendá con el gol de Alexis López. La diferencia es mínima, pero suficiente para que hasta aquí esté cosechando los 3 puntos el equipo local y esté sumando 3 puntos valiosísimos y busca el segundo ahora. Va Vallejos, peligro de gol, está Vallejos, se va Vallejos, bueno, termina ganando el servicio de esquina y va a ser córner entonces para el cuadro del Sportivo Villarendá, que otra vez llegó a inquietar y una vez más protagonista el número 7. Estamos hablando de Vallejos. Acomoda Richard ese Ferico. Habrá córner para Villarendá. Punta derecha. Va a lanzar Vallejos. Después Ariel tiene una observación también que quiere compartir con nosotros. Vallejos para
cumplir. A ver, el árbitro que está dando alguna advertencia también. Ahora sí creo que se va a autorizar el servicio de esquina. Córner para Villarenda. Vallejos para levantar. Viene el centro, pelota arriba. William Villar que logró conectar prácticamente con el hombro. Y va a ser salida para San Isidro. Otra vez Vallejo ganó este tiro de esquina. Bueno, casi lo aprovechó una vez más el conjunto de San Isidro. Ojo, está la mala salida del arco. Sí, señor, y la presión de William Villar. El arquero claramente salió en falso aquí. Casi termina aprovechando el equipo de Villarenda para poner el segundo. Pero permanece en zona antagónico para cumplir. Mareco, el número 2. Servicio manual, costado derecho. En zona de ataque corresponde para el conjunto de Villarenda. Este es Marecos. Arriba la pelota. Le sobra otra vez para Marecos. Levanta otra vez con la pierna derecha. No pudo alcanzar aquí el jugador Isaías López. Entonces queda para García. Ahí está García. Sale el 19. Deja para su compañero por esta. No pudo dominar. Entonces ya recupera Villarenda con el jugador Morel. Avanza Villarenda. Sigue Morel. Cubre. Otra vez al autopase. Pelota para Sánchez. Isaías López ahora. Domina Isaías. Intentó un caño. Isaías no prosperó la acción. Y casi complica a su defensa aquí Isaías López. Ahí está el lateral servicio manual. Corresponde para el equipo de San Isidro que pierde 1-0. Se va para cumplir aquí el número 14. Es el jugador Brites. Javier Brites. Juega con su compañero otra vez. Deja para Brites. Pierna zurda. Levanta la pelota. Aquí quiere el jugador de San Isidro. Lo hizo bien. Ahí está. Avanza. Peligro de gol. Ahí está. No le permite rematar. Y sobra Tamas y corre Vallejos. Bueno. Picó fuerte ese balón. El arquero estaba atento y sale para San Isidro. Avanza el equipo de San Isidro ahora. Ya cruza la mitad del campo de juego. Pelota que queda para Aquino. Aquino pierde ya ante la presencia de López. Santa Cruz ahora. Saca para Vallejos. Vallejo para William. Bueno, William no estuvo firme en el pase. Era una devolución clara y era el segundo Ariel Acuña. Sí, señor, le hicieron bastante y era buena la intención realmente. Faltó un poco ahí de precisión en el pase nomás, pero bien por el conjunto de Villarenda. Ahí está Villar, William que juega, pelota para Vallejos. Bueno, esta vez no pudo controlar el número 7. Iba a ser salida para San Isidro. Y aquí quedó sentido, pero ya se va recuperando el jugador de San Isidro, Ariel Acuña. Sí, señor. Villaverde. Hay dos Villaverde en San Isidro. El 17 y el 6. El 6 que es el capitán son muy parecidos. De seguro son hermanos Los Santos. Perfecto. Así es, Ariel. Capaz que sí, porque realmente de físico... Igualitos. Sí, muy parecido. Y los dos son de estatura privilegiada, mi querido Ariel, ¿eh? Sí, señor, realmente. Y jóvenes. Porque recordemos que el 6, el capitán, fue el capitán también de la categoría sub-15 en la selección el año pasado. Tiene muy buenas condiciones realmente el jugador del conjunto de San Isidro. Así es. Villaverde, entonces... Y ahí se desempeñaba en esa selección, creo que sí. Se desempeñaba como zaguero central. Central, justamente central, pero esta vez más bien como un 5 volante, sí. Volante central. Ahí está cumpliendo ese rol en la cancha. Villaverde, Juan Manuel Villaverde. El servicio manual que ya se cumple, pelota para López. Alexis con la pierna zurda. Carga para Villarenda, William que atropella, pero ya está la marca de la defensa. Aquí quiere... Villaverde, queda para el capitán, ahí está Villaverde, gana su marcador, termina sufriendo la falta el capitán de, en este caso, de San Isidro. La falta fue de Larry y va a ser tiro libre para el conjunto de el Sport San Isidro. Sí, señor, ganó y se viene Colmán, será el encargado prácticamente desde la media cancha, se va directo al área. Ya autoriza el árbitro, tiro libre para San Isidro. Pelotazo de Olmedo, arriba la pelota. Desvía García, atención, va Aquino. Aquino remató. El remate. Bueno, creo que faltó un poquito más de dirección. Tuvo potencia, pero estaba también atento aquí el arquero Reinaldo Vázquez. Justo se fue el balón donde estaba el arquero, pero qué bien. Realmente paró el balón también el arquero del conjunto de Villarenda. Este es Luis Mario Valdés. Profundiza el pase. Viene la marca aquí Tamas.
Rebote queda aquí para el jugador Brites. Brites para San Isidro. La marca de Luis Mario Valdés. Sigue Brites. Brites se apoya con Villaverde. Tamas saca como puede la defensa y queda para Villaverde. El otro Villaverde que aparece también. Este es Jara, el lateral zurdo. Jara que juega con Olmedo. Avanza San Isidro. Retrocede con Jara. La devolución para Olmedo. Lo hizo bien. Toca bien San Isidro. Avanza el cuadro visitante que está perdiendo. Este es Brites. Brites que lanza el pelotazo, busca a Olmedo. Ahí queda abollando la pelota, no puede sacar la defensa. Ahora sí, lo va a sacar Luis Mario Valdés. Saca en forma corta también ahí con Isaías López, que no pudo controlar. Tuvo inconveniente en el control. Y bueno, realmente sí, era fácil el balón, pero se le escurrió un poco ahí a Isaías López. Servicio manual que ya se cumple. Busca a Brites. Villaverde también quería, pero ya está López. Saca con la pierna zurda. Villar que corre pero no va a alcanzar. El arquero que también dejó esa pelota para que sea saque de portería. Va a ser salida, corresponde para el equipo de San Isidro. Segundo tiempo del compromiso, categoría sub-20. Gana el representativo local. El gol, ¿quién lo hizo, mi querido Ariel Acuña? Alexis López, el capitán de este equipo. Sí, señor, 1-0 es la diferencia que hasta aquí le está permitiendo. Claramente estaba volviendo del Oxay. El jugador de Villarendá decía que este 1-0 le está sirviendo para que Villarendá esté sumando los 3 valiosísimos puntos, en este caso, para su aspiración, Ariel Acuña. Y conste que en cada partido realmente, en los 2 empates conseguidos, tuvo oportunidades para hacer. Le estaba costando mucho definir, por sobre todo hacer el gol, porque creaciones lo tuvo. Más en el partido pasado contra San Nicolás, que tuvo toda la oportunidad para llevar los 3 puntos y no lo pudo, y esta vez lo está logrando. Bueno, hasta ahora, ¿verdad? Porque falta mucho todavía en el compromiso, Blas. Sí, señor. Hasta aquí Villarendá ha cosechado 2 triunfos con este parcial. Con este sí, porque viene de 2 empates y un triunfo. Perfecto. Bueno, pero falta todavía minutos importantes. Pero hasta aquí triunfo muy importante lo está consiguiendo la albirrojita. Villaverde, centro arriba. No pudo conectar el otro Villaverde, casaca 6. Pero ya estaba otra vez atento también el arquero. Reinaldo Vázquez se queda con esa pelota. Saca. El arquero Vázquez, pelota arriba. Portero para el otro portero. Matías Peralta se queda con ese balón. Ya saca Peralta. Arriba el balón. Va a bajar García. Valdés en la marca, en la presión. Brites juega con su compañero. Avanza San Isidro. Pelota que queda para Monjes. Monjes para Villaverde. El capitán Villaverde juega. Otra vez Monjes. Va Monjes. Picó fuerte. Ya sale Santa Cruz en la marca. Sale para el conjunto de Villarendá. Ahí está David Santa Cruz. Se frena David. A ver con quién juega. Amaga otra vez. Elude a su marcador para poder salir. Ahora sí. Puntini y después ya hubo falta, sí señor. Le comete falta el atacante en perjuicio del defensor. ¿O va a ser al revés? Bueno, ya se pita la infracción y va a ser tiro libre para Villarendá y la Acuña. Bueno, está de ahí que mostró también seguridad a la hora de tener el balón. Y bueno, ganó esta falta. Y Villarendá que no se apura en este momento, Blas Antonio. Bueno, después de este partido se viene categoría primera. Se enfrenta también estas 2 representaciones. Sportivo Villarendá, Sport San Isidro. En la categoría mayor justamente se van a ver las caras, por supuesto, después de aquel 4 de octubre, mi querido Ariel Acuña, que en esa fecha Villarendá había jugado justamente la gran final contra este equipo de San Isidro. Hoy se vuelven a ver caras y con un panorama capaz totalmente diferente en comparación de aquella vez, porque teniendo en cuenta ahora, bueno, salió Villarendá campeón, después llegó también la final del campeonato campeón de campeones, y San Isidro que hasta ahora no ha ganado ni un solo partido. Un panorama totalmente diferente, pero vamos a ver qué tal hoy, qué tal, porque hemos visto que tienen buenos jugadores, capaz no le están saliendo cosas nomás. Hoy puede ser un gran partido también del conjunto de San Isidro. Sí, señor. Asimismo, lo cierto y lo concreto que vamos a tener después de este partido, entonces, categoría primera, duelo
del campeón, el actual campeón de la Liga Deportiva Iribucó de Fútbol contra el subcampeón. Sí, señor, así mismo. Esa es la estadística, así lo reza, así lo habla. Este es López, Alexis López. Sigue el capitán con el esférico. Pelota que deja para su compañero, ahí está, quería Vallejos. El anticipo fue defensivo por parte de Jara. Marecos, Larry Cabrera. Ahí está, Larry lucha, pierde de la presencia ahí del jugador Aquino. Va a ser servicio manual, costado derecho corresponde para el conjunto visitante. El árbitro que hace sonar el silbato para poder asistir al jugador que está en el piso. Bueno, se tiró con todo ahí. También fue la muñeca, parece que es señal el árbitro y pide asistencia para el jugador Marecos, que está sentido. Bien, ya están convocando también la sanidad para poder asistir al jugador del Sport San Isidro. Y bueno, ahí está momentáneamente interrumpidas las acciones aquí en la colonia Villarendá, donde estamos teniendo fecha número 4, Campeonato Liga Deportiva Iribucó de Fútbol, categoría sub-20. Y lo está ganando parcialmente 1-0 el conjunto local, el representativo de Villarendá, con el gol de Alexis López, y lo está ganando bien Ariel Acuña. Lo está ganando bien, realmente, porque tuvo mayor oportunidad. Algo que San Isidro hizo poco. Después del ingreso de García, sí tuvo una oportunidad con buena respuesta de Vázquez. Pero más que eso tampoco pudo hacer realmente el conjunto de San Isidro. Y bueno, manejó mejor la hora más por ese sector derecho donde se encuentra Vallejos. El conjunto de Guarentá supo conseguir muchos tiros de esquina. Apeligró bastante bien por las pelotas paradas. Hay que decir también la floja respuesta del arquero del conjunto visitante, porque en todos los córneres lo supo ganar ahí, apeligrar un poco realmente ahí en ese sector del área, y la mala salida también del arquero. Por ese medio vino también el primer gol del conjunto albirrojo. Bien, ahí está el pequeño análisis también de Ariel Acuña, lo que está dejando este partido. Señoras, señores, lo gana Villarendá con el gol de Alexis López 1-0. La diferencia es mínima hasta aquí, pero lo está consiguiendo un valioso triunfo el equipo de Villarendá en esta fecha número 4. Está sumando su segundo triunfo entonces de lo que va del campeonato. Bueno, se va cumpliendo esta pausa para que esto pueda continuar. Señoras, señores, la gente que están observando, y de hecho también aquí va llegando más afición deportiva, Ariel, se va cargando la gente también de a poco. De a poco. Se viene ya hasta aquí una importante cantidad de personas. Realmente sí, una buena cantidad ya en la cancha, ya en espera del plato fuerte el día de hoy, que es la categoría primera. Servicio manual que se va a cumplir. Jara que ya lanza el servicio. De rebote quería Vallejos. De rebote queda para Larry Cabrera. Cabrera que adelanta para Vallejos. La defensa que pifia. Atención, porque va el número 7 otra vez Vallejos. Y Tamas logró entonces en forma muy oportuna sacar esa pelota. Y va a ser lateral para Villarendá. Sí, señor. Y otra vez Vallejos, que siempre, cada vez que tiene el balón, hace algo, consigue algo, y esta vez consiguió este saque lateral. Ahí está Cabrera para cumplir servicio manual. Cabrera juega con Morel, presionado, pero sigue con la pelota. Morel deja para Cabrera. Ahí está Larry, juega hacia donde se encuentra Santa Cruz. El Davy que adelanta la pelota. Ahí está Vallejos, no pudo controlar, saca Jara. Pelota que va a tratar de bajar y lo bajó muy bien para el jugador Aquino. Avanza San Isidro, Aquino. Bueno, por aquí no, le dice Santa Cruz. Y se va a ganar la tarjetita también aquí el número 14. Y bueno, por tirar el balón, ganó realmente la tarjeta amarilla, porque para mí no fue falta. Y si es que fue falta, no era para amarilla, porque se tiró esto, peleó el balón. Así que bueno, ganó este tiro libre más que importante realmente ahora el conjunto de San Isidro, que va a tratar de buscar el empate. Bien, tiro libre peligroso para San Isidro, que va a buscar por arriba el empate, señoras, señores. Segundo tiempo de partido. Pierde San Isidro 1-0, gana Arendá. Aquí tiro libre para el conjunto visitante. A ver quién el que se acomoda es el número 4. Aquí no. Jara. Héctor Jara. Sí, señor. Héctor Jara
para el envío, pierna zurda. Ahí está el árbitro dando también alguna advertencia para que no se tomen ahí dentro del área. Ahí está Jara. Centro arriba, atención García que quería, pero ya está la defensa sacando. Queda otra vez para San Isidro. Ahora sí Cabrera que desvía el remate aquí del jugador, el 10 Monjes. Y bueno, otra vez jugador sentido en el piso, otra vez Marecos. Bueno, Marecos, porque parece que ya no puede más, ya no puede más por su brazo. Y ya va a hacer un cambio también ahora el conjunto de Garentá. Vamos a ver quién se prepara, ya está ahí haciendo la firma correspondiente también en la plantilla. Todavía no logramos visualizar la casaca porque tiene todavía el chaleco puesto el jugador 5. César Melgarejo, entonces, sí señor. Melgarejo está para ingresar en Blas Antonio. Bien, se viene otro Melgarejo por el lado de Garendá. O va a ser otro Melgarejo en el partido, Ariel, porque estoy hablando de que Garendá tiene un Melgarejo dentro del campo de juego. Estamos hablando, o este es Vallejo, perdón. Ese Vallejo, Melgarejo este. Sí, señor. Bueno, perdón por la equivocación. Entonces aquí el que se prepara es César Melgarejo, Ariel Acuña. Sí, señor, el 5. Y Marecos que ya abandona ahí la cancha. Perfecto, ahí está. No, momentáneamente todavía, se va a quedar con 10. Sí, todavía no realiza el cambio. No se autorizó todavía el cambio. Ahora sí, el arquero que va a sacar. Ya saca con un pelotazo largo. Villaverde gana en el medio terreno. De rebote queda aquí para Olmedo. Lucha Olmedo. Aquí presiona muy bien Villar. Ya le roba la pelota, deja para su compañero. Termina cometiendo falta. En perjuicio del jugador de San Isidro, en perjuicio de Villaverde. El árbitro que pita la infracción va a ser tiro libre ahí cerca del círculo central. Es para San Isidro. Sí, señor, ahí está. Bueno, pide cambio. Ahora sí, ya ingresa Melgarejo con la casaca 5 para el conjunto de Garentá. César Melgarejo a la cancha. Por lesión dejó el gramado de juego el jugador de Garendá, Marecos. El número 2, Aníbal Marecos. Entonces el que quedó, en este caso, lastimado. Viene el centro, el arquero que saca. Saca como puede David Morel. Aquí saca también Melgarejo. Pelotazo largo. Era Vallejos el que sacaba, iba a ser lateral en zona de defensa para San Isidro. Sí, señor, le agradecemos a toda la gente que está viendo la transmisión mientras vemos que hay un jugador caído. Creo que es... Bueno, aprovechamos para leer los comentarios también. Ahí está Coqui Agüero, pregunta, ¿Larry Cabrera Acosta no juega? Dice, pregunta si ya ingresó en esta segunda etapa con la casaca 3, está ya en el campo de juego y después está Janina Acosta. ¿Cómo están los otros partidos? Enseguida también actualizamos los resultados, sobre todo de la categoría sub-20 en fecha 4, sí señor, fecha 4 el día de hoy. Avanza San Isidro con Aquino, ahí está Aquino, pierna zurda, saca como puede. Ahora complementa la salida para Garendá el jugador López. Queda aquí para Brites. Empuja, presiona aquí el jugador recientemente ingresado de Garendá. Estamos hablando de César Melgarejo. Habrá tiro libre. La falta fue de Melgarejo en perjuicio del jugador de San Isidro. Va a ser tiro libre y cerca de la raya de la mitad del campo de juego. Es para el equipo de San Isidro. Ahí está el pelotazo largo. Villar. Aquí aparece Jara. Jara que adelanta, deja para Aquino. Avanza San Isidro. Aquino que quiere la conexión con Monjes. No pudo controlar y aquí sale como puede la defensa que saca un costado y va a ser lateral para Garendá. Sí, señor, ahí está, ganó. Valdés ganó. Saque lateral. Y bueno, ¿cuántos minutos, señor director? Bueno, resultados también que vamos a estar... Ya terminó entonces Deportivo Uruguay 0 Verde, empate 0-0. Y acá ya llegando ya a los 38 minutos, Blas Antonio. Perfecto, 38 minutos, cerca de los 40 minutos. Tiempo reglamentario. El marcador indica que Garendá está ganando 1-0 el partido. Y también lo está ganando el conjunto de Santa Isabel 1-0 a San Nicolás. Bien, las informaciones que estamos compartiendo. Avanza Garendá con López. López le definió. Pierna zurda
del jugador Isaías López. Esta vez pasó muy cerca Ariel Acuña. Y realmente sí, acarició el palo. Era para realmente ya conseguir llevar los 3 puntos. Ya faltando poco realmente para que culmine el partido. Tuvo esa brillante oportunidad otra vez Isaías López. Habrá salida para San Isidro. Señoras y señores, ya estamos llegando lentamente a la recta final de este partido. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro, porque esto recordamos que se juega 40 minutos por etapa. Para sacar el arquero de San Isidro, Peralta. San Isidro que saca desde el fondo. El arquero es Peralta, saca como puede. Aquí queda para López. Isaías López. Avanza Garenda, quiere la conexión con Larry Cabrera, pero no prospera la acción. Y ya sale aquí San Isidro. Bueno, termina cometiendo falta Santa Cruz. Ojo que está amonestado Ariel. Y bueno, al límite realmente. Al reclamo del técnico también al árbitro, que era para amarilla. Bueno, y se viene este tiro libre y se va con todo el ataque ahora del conjunto de San Isidro. César Olmedo, es Marcos en este caso el que está frente a la pelota. Marcos Olmedo para rematar, está también Jara. A ver, quedó sentido Isaías López. Ahí el árbitro que le pregunta si es que va a precisar la sanidad y de hecho que sí. También ya convocan a la camilla, entonces le va a sacar al jugador López. Sí, López que ya pide también que saque y el árbitro que mira el reloj porque ya tenemos tiempo cumplido, Luis Antonio. Perfecto, ya vamos a ver cuánto más adiciona el árbitro del partido en este compromiso. Primero este tiro libre. Isaías que se va retirando en camilla, entonces lastimado el jugador de Garendá. Para cumplir Olmedo. Casaca 8 es Marcos Olmedo. Ya autoriza el árbitro. Marcos Olmedo, García. Bien Vallejos en la marca. Otra vez presiona Olmedo, deja para García. Está el empate García. Bien en la marca ahí la defensa de Garendá. Y ojo con esta contra. Ahí está Garendá que tiene espacio. Bueno, es muy lento el número 5, pero de igual manera va luchando. Qué bien lo ganó. Estamos hablando del jugador Melgarejo, hombre de refresco, tiene mucho perfil para ir hacia adelante, pero no lograron sacarle. No pudo, sí, no lograron sacarle, pero bueno. Tomó su tiempo también Melgarejo con el balón. A ver, ¿quién es el que ingresa en Garendá? Por Isaías que quedó lesionado, Ariel. El 17 es Marciano Garay. Marciano Garay que ya está en la cancha. Bueno. El 11, Marciano no, mejor Garay. dicho. El 11. Sí, Lautaro. Ahí está, Lautaro Robles que está en la cancha. Bien, Lautaro Jesús Robles el que ingresa en Garendá. Por Isaías López, entonces, sí, el cambio. Bueno, aquí saca Santa Cruz. Santa Cruz que saca arriba la pelota, queda para el jugador. Era Villar, pero no alcanzó el esférico. Logró puntear el defensor. Va a ser lateral para Garendá en zona de ataque. Ya está cerca de la finalización del partido. Gana Garendá con el gol de Alexis López. Aquí sale San Isidro con Aquino. Parece aquí la marca del jugador legal con golpe de cabeza, saca y fue lo último, señoras y señores. Termina el partido. Lo gana Garendá, el marcador 1-0. El gol de Alexis López. Termina el compromiso. Sportivo Garendá 1, Sport San Isidro 0. Bueno, terminó así realmente el partido. Logró llevar los 3 puntos al conjunto local. Un partido donde realmente tuvo la oportunidad del conjunto de Garendá, primeramente por el penal mal logrado por Isaías López y después el golazo de Alexis López, el capitán del conjunto de Garendá, que hoy sí dejó la sensación que mereció realmente los 3 puntos. Faltó claridad a la hora de atacar al conjunto de San Isidro, que peligró más después del ingreso de Luis García, y uno se pregunta por qué no fue titular, capaz tiene alguna molestia física, pero bueno, así estamos viendo también el saludo de los jugadores del conjunto de Garendá. Bueno, ya culminó este compromiso. Ganó el conjunto de Garendá. Muy bien, nosotros agradecemos nuevamente a todos los que están respaldando
nuestra cobertura, por supuesto, nosotros continuamos. Vamos a hacer un corte, después retornamos con otra transmisión que es ya para la categoría primera. Agradecemos de vuelta. Si está queriendo jugar, casino virtual con Augusto Barrio 0987-158-572. En este número pueden escribir. Agradecemos a la presentación exclusiva de Fran Sport desde la ciudad de Yacycañí, por supuesto. En cuanto a indumentaria deportiva se trata, es con Fran Sport. Agradecemos también a Eventos La Cordillerana 0973-193-860 con el profesor Joel Britos en San Isidro del Norte para cualquier tipo de eventos, alquileres de sillas, hacemos decoraciones también, servicios de discoteca y cantina. Agradecemos también al abogado Fernando Gómez, asesoría jurídica completo, generalizada 0975-581-033. Agradecemos también a TV Cable Multimedia, servicio de internet 0983-485-833 en toda la zona de Iribucua. Agradecemos también a Casa Alex 0984-265-439 para que puedan hacer sus pedidos en cuanto a materiales de construcciones. También tenemos motorrepuestos completito en Casa Alex. Agradecemos también a Ropería Selma, venta de ropas y calzados para todas las edades con el mejor precio. Estamos en Villarendá, cruce mismo de la calle San Isidro, Ropería Selma. Agradecemos también a Despensa y Carnicería MG de la familia Morales Jiménez, también respaldando en nuestra transmisión. Agradecemos a la familia Salinas, a Edgar Salinas y familia también, muchas gracias. Está respaldando la transmisión de Pulse Sport Más y también al Deportivo Villarendá. Agradecemos al profesor Alcides Silguero también con nosotros en esta cobertura. Nosotros, bueno, hasta aquí. Nosotros hacemos un breve corte. Retornamos para el partido de la categoría principal, categoría primera, entre el Sportivo Villarendá y el Sport San Isidro. Ya retornamos.